Gloria sea a Dios. Vamos a buscar en el libro de Marcos. Praise God. Hallelujah. Santo sea Dios. Vive Jesús. Hallelujah. We're going to be looking in the book of Mark. Gloria sea a Dios. Marcos su capítulo 11. Mark chapter 11. Gloria sea al Señor. Glory be to God. Gloria a Dios. Estaba teniendo un problema tratando de ponerle el tema a este mensaje, porque había tanto que decir. I was having trouble trying to find a topic for this message because there was so much to say. Sabemos que Dios le ha dado autoridad a la iglesia. We know that God has given authority to His church. Y esa autoridad se despliega en medio de en la oración. And that authority is displayed through prayer. Esa autoridad que Dios le ha dado a la iglesia se hace visible en la oración. That authority that God has given to the church is visible through Y prayer. esa autoridad es por causa o por medio de Jesucristo. And that authority is because of or through Jesus Sin Christ. Cristo no hay ninguna autoridad. Without Christ, there is no authority. Amén. Y si no se ora, si no hay oración, And if there is no prayer, if we don't pray, esa autoridad tampoco se despliega. that authority will not be displayed. Amén. Y gracias. Pensé ponerle conceptos para una oración poderosa. I thought about putting a title of concept of authority, of prayer of authority. Pero hay tantas cosas que decir que decidí poner la autoridad de nuestra identidad en Cristo. There's so much to say, but I decided to give it a topic of authority of our identity in Christ. No voy a tomar mucho tiempo. I'm not going to take a long time, Pienso. I think. Y tampoco voy a terminar en este día. And I'm also not going to be able to finish today. Hay unos conceptos que yo quiero que la iglesia entienda. There are certain concepts that I want the church to understand. Y voy a tomar mi tiempo. And I'm going to take my time. No quiero ir muy ligero, I don't want to go too fast porque la iglesia tiene que entender lo que está sucediendo aquí. because the church needs to understand what's happening here. Marcos 11. Mark chapter 11. Vamos a primeramente leer del verso 12 al 14. We're going to be reading from verse 12 through 14. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice: Amen. al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y bien, tuvo hambre. On the next day, when they had left Bethany, he became hungry. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Seeing from a distance a fig tree in leaf, he went to see if perhaps he would find anything on it. And when he came out to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. And he said to it, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples were listening. Después de esto, Jesús se va al templo, After that, Jesus went to the church vira las mesas and he threw out the tables. y saca a los que estaban robándole a la gente del pueblo. And he took out those who were stealing from the people. Porque había una conexión entre lo que estaba sucediendo en el templo Because there was a connection between what was happening in the church y la higuera. and the tree of figs. Después de esto, And after this, en el verso 20 continuamos nuestra lección. and we continue reading in verse 20. Dice el verso 20: y pasando por la mañana, ahora es el próximo día, Now is the next day. vieron que la higuera se había secado desde las raíces. As they were passing by in the morning, they saw the fig tree wither from the roots up.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. And being reminded, Peter said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. And Jesus answered and said to them, have faith in God. Déjame repetirlo otra vez. Let me say that again. Jesús dijo: Tened fe en Dios. And Jesus said, have faith in God. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but he believes that what he says is going to happen, it will be granted to him. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted to you. Autoridad de nuestra identidad en Jesucristo. Authority of our identity in Christ. Altísimo Dios y Padre Celestial, venimos una vez más ante tu presencia, agradecidos, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Padre, te pido que en este momento tú nos hables, tú nos enseñes tu palabra, Padre, que tu pueblo, que tu iglesia pueda entender el poder y la autoridad que tú nos has dado como hijos tuyos y pueblo tuyo, Padre Santo. Padre, ayúdanos, Señor, a poner esa autoridad en acción por medio de la oración, Padre Santo, y que tu pueblo pueda aferrarse a ti siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. You may be seated. En una reunión de FCA, There was a meeting of SCA, Fellowship of Christian Athletes, Humanidad de Cristianos Atletas. el deportista Bobby Richardson The sportman Bobby Richardson hizo una oración que se convirtió en una oración muy popular y muy famosa. he made a prayer that became very popular. Fue una oración reconocida por su brevedad y por llegar directo al punto. It was a prayer that was known because it was very short and because it went straight into the point. Este jugador de los Yankees dijo: This prayer of the Yankees said, Querido Dios, lovely God, tu voluntad nada más y nada menos. Amén. your will and nothing more and nothing else. Amen. Cuando hablamos de la autoridad de nuestra identidad en Cristo, When we speak about our authority, the authority of our identity lo in primero Christ, que tenemos que entender the first thing that we need to understand es que la fuente de esa autoridad no somos nosotros. is that the source of that authority is not us. Cristo es la fuente de nuestra autoridad. Christ is the source of our authority. Cristo es la fuente de nuestro poder. Christ is the source of our power. Cristo es la fuente de nuestro gozo. Christ is the source of our joy. Cristo es la fuente de nuestra salvación. Christ is the source of our salvation. Cristo es la fuente de nuestra vida. Christ is the source of our Al fin, lives. Cristo es la fuente de nuestro todo. Christ is the source of our all things. Fuera de Cristo no tenemos ninguna de esas cosas. Outside Christ, we have none of those Y things. temo, amados hermanos, And I fear, brethren, que demasiados cristianos están viviendo that there are too many Christians living vidas de impotencia y de derrota perpetua, lives of powerlessness and defeat, siendo dominados por sus circunstancias y por sus problemas. being dominated by their circumstances and their problems. Porque se han olvidado que la fuente de su autoridad y de su poder Because they have forgotten that the source of their authority and power no está en nosotros, sino en el Dios que nosotros le servimos. is not found in us, but in the Lord that we serve. Hay demasiados cristianos There are too many que Christians están viviendo en perpetua derrota, that are living constantly in defeat, siendo dominados por sus pecados being dominated by their y sins, siendo dominados por sus patrones negativos. and dominated by their negative Porque patterns, se han olvidado que la fuente de su autoridad no es ellos, sino es Cristo. because they have forgotten that the source of their
authority is not on them but in Christ. Hay que entender que Cristo nos da acceso al mismo trono de Dios. We need to understand that Christ gives us access to the same Y throne en of ese God. acceso nosotros los creyentes tenemos una audiencia personal con el Dios del universo. And in that access we have a personal hearing with the God of the universe. Podemos entrar ante su trono We can come into his throne en cualquier momento que nosotros queremos. at any given time. No tenemos que hacer una cita con Él. We don't need to make an appointment with En him. cualquier momento podemos entrar delante de su presencia At any given time we can just come and enter in y his entrar presence ante el trono de la gracia and come in the throne of y grace decirle lo que está pasando and tell God what's y happening decirle cómo nos sentimos and tell him how we feel y pedirle su intervención en lo que nosotros necesitamos. and asking for his intervention in whatever it is that we need. Es de ahí donde viene nuestra autoridad. It is there where authority comes. No es por quienes somos nosotros, It's not because of who we are, sino es por quien le pertenecemos. but for whom we belong to. No es por lo estudiado ni por lo bonito que una persona sea, It's not because of how much we have studied or how cute we are ni por lo famoso o por las habilidades que una persona pueda tener. or how famous or how much ability a person could have. Es por la gracia que hemos recibido en Jesucristo It's because of the grace that we have received in que Jesus podemos Christ entrar ante el trono de Dios that we can enter the throne of y God pedir su intervención en cualquiera que sea nuestra circunstancia. and ask him for his intervention whatever the situation may Y be. hay que entender, iglesia, que es de ahí And we have to understand, church, that it is from there donde viene nuestra autoridad. where authority comes from. En la lección que acabamos de leer, In the lesson that we just read, Cristo había entrado a Jerusalén. Christ had entered Jerusalem. Se aproximaba el día de su crucifixión. The day of his crucifixion was near. Pero en medio de todo lo que estaba pasando, But in the middle of everything that was happening, el Señor saca un tiempo the Lord takes some para time enseñarle a sus to discípulos teach his disciples una lección muy importante sobre la autoridad. a very important lesson about authority. Una autoridad que ellos iban a ejercer An authority that they will need to use en la oración through prayer después de la partida de nuestro Señor after Jesucristo. Jesus would have left. Cristo quiere que ellos entiendan Christ wanted them to que understand aunque ellos no lo iban a ver físicamente, that even though they were not going to see him physically, los recursos del cielo estarían a la disposición de ellos the resources of heaven will be available to por them medio de la oración, through prayer, por medio de Él. through him. Y esta es la misma lección que la iglesia de hoy tiene que entender. And this is the very same lesson that the church of today needs to understand. Porque aunque no vemos a Jesucristo físicamente con Because nosotros, even though we don't see Christ physically la with us, iglesia de hoy tiene que entender the church of today needs to que los understand recursos del cielo están a nuestra disposición that the resources of heaven are available por to medio us de Jesucristo through Jesus Christ. cada vez que oramos. Every time that we pray, Ay, ay, praise ay, the ay. Lord Jesus. Mira que está a tu lado Look at the person next to you. y dile, ¿cuándo fue la última vez que ejerciste esa autoridad? When was the last time that you exercised that authority? No conteste la pregunta. Don't answer that No, no la question. conteste. Don't answer it. En ese momento, And at that moment, Jesús tenía hambre Jesus was hungry. y viendo de lejos una higuera, And seeing from far the fig tree, nuestro Señor fue a ver si encontraba algo que comer. our Lord went to see if he could find something to Y eat. la Biblia nos dice que la higuera tenía hojas. And the Bible says that the fig tree had leaves. La higuera se veía muy bien, And it looked very good, pero no tenía fruto. but it did not have fruits. El problema no era la falta de fruto de la higuera, The problem was not the lack of fruits in the porque fig Marco tree. nos dice que no era el tiempo de los higos. Because Mark says that it was not time No for era el figs. tiempo de fruto. It was not time for fruits. Así que ese no era el problema. So that was not the El problem. problema que tenía la higuera The problem that the fig tree era had que no había ninguna indicación de que iba a dar fruto. it is that there was no indication that it will give fruits. No tenía fruto.
It had no fruits porque no era el tiempo de fruto. because it was not the time to have fruits. Pero tampoco había una indicación de que iba a dar fruto. But there wasn't also an indication that it was going to give fruits. Usualmente la Pascua se celebraba en abril Usually the Passover will be celebrated in April. y se cree como la Pascua fue el día donde nuestro Señor fue crucificado. And since that was the day that our Lord was Y crucified, esto eran unos días antes del Señor ser crucificado. and this was a couple of days before our Lord was La crucified, misma semana donde nuestro Señor fue crucificado. the same week where our Lord was crucified, Se cree que esto sucedió a finales de marzo. it is believed that this happened at the end of March. Los higos de la higuera usualmente aparecen en junio. The figs normally come in June. Así que tenemos que preguntar, So we need to ask. ¿qué hace Jesús buscando fruto en marzo? So why is Jesus asking for fruits in March? Antes de la Pascua, Before the Passover, cuando la Pascua es en abril, when the Passover is in y April, cuando el fruto de la higuera está listo a comer en junio. and when the fruit of the fig tree is ready to be eaten in June. Aunque el fruto de la higuera aparecía en junio, Even though the fruit of the fig tree will appear in en June, marzo y en abril, in March and April, junto a las hojas, together with the leaves, aparecían capullos o brotes a little buds will show up que se comían en caso de emergencia. that could be eaten in case of an emergency. Así que junto a las So hojas together with the leaves, aparecían brotes there will be buds que se comían en caso de emergencia. that will be able to be eaten in case of an emergency. Estos capullos o estos brotes And these buds, se convertían en frutos en el mes de junio. they will become fruits in the month of June. Los higos de la higuera no parecían hasta junio. The figs of the fig tree will not come until Ahora, June. estos capullos indicaban Now these buds will indicate que el árbol iba a dar fruto genuino. that the tree will give genuine fruits. Pero cuando se veía solamente hojas But when you will see just leaves, y no se aparecía la indicación de que la higuera iba a producir fruto, and that there was no indication that the fig tree will give fruit, eso indicaba falta de fruto. that will indicate a lack of fruit. Así que el problema no era que no tenía fruto, So the problem, it was not that it didn't have any el fruit. problema era que no había ninguna indicación de que iba a dar fruto. The problem was that there was no indication that it would give Por eso el fruit. verso 13 dice: This is why verse 13 y says, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, seeing from a distance a fig tree in leaf, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. he went to see if perhaps he would find anything on Pero it. cuando llegó a ella, And when he came to it, nada halló sino hojas. he found nothing but leaves. Esta higuera estaba llena de hojas. This fig tree was full of leaves. Tenía una apariencia de que iba a dar fruto, It had an appearance that it would give fruit. pero la verdad era que lo que la higuera tenía era solamente apariencia. But the truth is that the only thing that the fig tree had was appearance. Esta higuera representa a las personas que sufren de una condición. This fig tree represents people that suffer from one condition. Una condición llamada religión sin relación. One condition that is called religion without relationship. Cuando leemos el contexto del capítulo, When we read the context of the chapter, podemos ver que esta higuera es la representación espiritual del templo we can see that this fig tree is the representation of the temple y de la condición espiritual del pueblo de Israel. and the spiritual condition of the people of Israel. Lo próximo que Jesús hace después de maldecir la higuera The next thing that Jesus does after he cursed the fig tree es entrar al templo is to come into the y temple sacar los que habían convertido al templo en cueva de ladrones. and took out those that became the church a den of robbers. Así como esta higuera, Just like this fig tree, el pueblo espiritualmente estaba lleno de hojas. the people spiritual were full of leaves. Tenía una apariencia de que deberían de dar fruto, It had an appearance that it should give fruit. pero el problema era que solamente era una apariencia religiosa. But the problem is that it was just a religious appearance. La realidad era que por más religiosos que ellos aparentaban, The truth is that the more religious that they looked, no había ninguna indicación de
que ellos iban a dar fruto. There was no indication that they will give fruits. Hay que entender, mis amados hermanos, We need to understand, brother, que una persona puede ser muy religiosa, that someone can be very religious, pero si no hay verdadera relación con Jesucristo, but if there is no true relationship with su Christ, religión es simplemente una apariencia. the religion is just an appearance. Pueden vestirse de hojas They can get dressed with y leaves cargar con una Biblia de hojas bajo su hombro and carry a Bible of leaves y under tener their shoulder una apariencia de hojas frondosas, and have an appearance of great leaves. pero si no hay fruto But if there is no o fruit indicación de que va a haber fruto, or indication that there will be fruit, todo simplemente es una apariencia externa. everything is just an external appearance. Y hay que entender que religión sin relación no sirve para nada. And we need to understand that religion without relationship is not good for anything. Religión sin relación no puede salvar a nadie. Religion without relationship cannot save anyone. Así como el pueblo de Israel. Just like the people of Israel. En estos tiempos hay muchas personas In this time there are many people que su vitalidad religiosa externa es muy impresionante, that their vitality of external things is very impressive. pero no hay fruto de la virtud de Dios en ellos. But there is no fruit of the virtue of God in Y them. hay que entender, mis amados hermanos, And we need to understand, brother, que la hipocresía existe that hypocrisy exists donde quiera que hay una discrepancia entre la apariencia y la verdad que encontramos debajo de esa apariencia. wherever there's a discrepancy between the truth and what we find under that appearance. La higuera no tenía ninguna indicación de que iba a dar fruto. The fig tree had no appearance that it would give fruits. No había ninguna indicación. There was no indication of it. ¿Y qué hizo Jesús? What did Jesus do? Jesús maldijo la higuera. He cursed the fig tree. Verso 14. On verse 14, Jesús le dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y dice: y lo oyeron sus discípulos. may no one ever eat fruit from you again. And his disciples were listening. Hay personas que dicen: oh, Jesús maldijo la higuera porque Jesús se molestó y estaba enojado. Some people say Jesus cursed the fig tree because he was upset. Hay que saber que Jesús no maldijo la higuera porque estaba enojado, We need to understand that Jesus did not curse the fig tree because he was upset. sino que como todo buen maestro, But just because he was a good teacher, había una lección que él tenía que enseñarle a sus discípulos. there was a lesson that he needed to teach his disciples. Y esa lección pasaría más de 2000 años para llegar a nosotros hoy día. And more than 2,000 years will pass and it will come here to us today. Jesús fue al templo, Jesus went to the temple. miró las mesas, He turned the tables sacó los que estaban robando el pueblo del templo. and he took out those who were stealing inside the church. Ahora llegamos al próximo día And now we're coming to the next day. y por allí vieron la higuera. And then they saw the fig tree. Y la higuera, cuando la vieron, la higuera que Jesús había maldijo el día anterior, And when they saw the fig tree that Jesus had cursed the day before, vieron que la higuera se había secado hasta las raíces. they saw that the fig tree had withered all the way through the roots. Verso 21. On verse 21. Entonces Pedro acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. And being reminded, Peter said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. Esta declaración de Pedro tenía una pregunta escondida en ella. This declaration of Peter had a question hidden in Porque it. Pedro dice: mira, maestro, Because Peter says, look, la Rabbi, higuera que maldijiste se secó. the fig tree that you cursed is withered. Había una pregunta escondida porque lo próximo que dije es Jesús. There was a question hidden because the next thing that Jesus said En verso 22 es tener fe en Dios. is that Jesus says, have faith in God. En Mateo 21:20, In Matthew 21:20, Mateo nos narra la misma historia desde su punto de vista. Matthew gives us the same story from his point of Y view. Mateo 21:20 dice: And Matthew 21:20 says, viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera?
Seeing this, the disciples were amazed and asked, how did the fig tree wither all at once? En otras palabras, la pregunta de Pedro es: In another words, the question from Peter is, mira la higuera que se secó. look at the fig tree that ¿Cómo withered. es que esto puede ser posible? How can this be possible? ¿Cómo es que este poder funciona? How does this power work? ¿Cómo es que esta autoridad puede ser manifestada? How can this authority be manifested? ¿Cómo es? How is it? ¿Cómo? How? Jesús responde: And Jesus answered, tener fe en Dios. have faith in God. En otras palabras, esta autoridad In other words, this authority proviene solamente de Dios. only comes from God. Jesús ahora empieza a definir la autoridad que tenemos, que tiene nuestra identidad en Él. Now Jesus starts defining the authority that we have in Him. Una autoridad que se exhibe An authority that is exhibit en la oración a Dios. through prayer to God. Mira lo que Jesús dice en el verso 23. Look what it says on verse 23. Porque de cierto os digo que cualquiera, no dice el pastor, no dice los oficiales de la iglesia, dice cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Verse 23, truly I say to you, and not just the pastor of the leaders, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into sea, and does not doubt in his heart, but believes that he says that is going to happen, will happen, it will be granted to him. Verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted to you. Estos son versos, amados hermanos, These are verses, brethren, que se han mal enseñado dentro de la iglesia del Señor. that have been taken out of context in the church of God. Pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda But let's see how God help us, para poder enseñar esto bíblicamente. so we may teach this biblically. Los discípulos tenían que aprender The disciple needed to learn de esta autoridad que había en la oración of this authority that was found in prayer por medio de nuestro Señor Jesucristo, through our Lord Jesus Christ. porque físicamente no iban a tener a Jesús con ellos Because physically they were not going to have Jesus with y them. tendrían que aprender a cómo usar la autoridad en la oración And they would need to learn how to use this authority in prayer frente a las dificultades que ellos iban a enfrentar. in front of all the difficulties that they were going to confront. Asimismo, amados hermanos, nosotros And in that same way, us, brother, tenemos que aprender la misma lección, we need to learn the very same porque lesson. físicamente no tenemos a Jesús con Because nosotros, physically Jesus is not here with pero us. tenemos que aprender a usar la autoridad But we need to learn how to use the authority que nos es dada en Cristo that is given to us through por Christ, medio de la oración, through prayer, para que podamos enfrentar las dificultades y las circunstancias que tenemos que enfrentar en esta vida. so we may confront the difficulties and situations that we have to confront in this life. Para definir la autoridad de nuestra identidad en Cristo, And to define our authority, the authority of our identity in Christ, exhibida en la oración. display in prayer, Amados, hay que entender los componentes de una oración poderosa. we need to understand the components of a powerful prayer. Los componentes de una oración poderosa. The components of a powerful prayer. Es en la oración It is in prayer donde nosotros proclamamos autoridad where we proclaim authority en el nombre de Jesús in the name of Jesus, para poner en exhibición el poder de Dios so we can put in display the power of God frente a cualquier circunstancia que podamos estar in enfrentando, front of any circumstances that we might be confronted. entendiendo siempre que la fuente de esa autoridad no somos nosotros, Understanding always that the source of that authority is not found in us, sino es Cristo. but it is found in La Christ. fuente de ese poder no somos The nosotros, source of that power is not us, sino el Dios que le hemos rendido nuestras vidas but to God, the one that we have surrendered our lives to, en humillación, and humble, sometidos a Él, submitted to Him, sometidos a su palabra submitted to His y word, sometidos a su voluntad. submitted to His will.
Hay personas There are people que el primer error que ellos cometen that the first mistake that they make es que ellos tratan de ejercer la autoridad en la oración is that they try to use their authority in prayer sin humillarse primero. without humbling themselves first. Me decir otra vez. Let me say that again. Ellos oran They pray y tratan de reclamar esa autoridad que Dios le ha dado, and they try to ask for the authority that God has given them, pero no se someten a Dios. but they don't submit to God. No se someten a su palabra. They don't submit to His No word. se someten a su voluntad. They don't submit to His Amados will. hermanos, ¿cómo podemos ejercer autoridad Brethren, how can we exercise authority cuando somos rebeldes? when we are rebels Cuando somos altivos and we are proud ante Dios. before God? Si queremos ejercer autoridad que Dios nos ha dado If we want to exercise the authority that God has given en us Cristo in Christ por medio de la oración, through prayer, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que humillarnos primero. the first thing that we need to understand is that we need to humble ourselves. Tenemos que someternos a su palabra. We need to submit to His will. Tenemos que someternos a su voluntad. We need to submit to His will. Porque entonces cuando nos humillamos Because when we humble y cuando nos ourselves sometemos a Dios, and we submit ourselves to God, entonces la Biblia dice que Dios exalta al que se humilla. it is there where God exalts that one who humbles Dios le himself. da autoridad al que se humilla. And God gives authority to that who Pero humbles ¿cómo himself. podemos esperar que Dios nos dé autoridad But how can we wait for God to give us authority en nuestras oraciones in our prayers para poder manifestar su poder to be able to display His power frente a nuestros problemas y a nuestras circunstancias in front of our problems and circumstances? cuando rehusamos humillarnos delante de Él? When we refuse to humble ourselves before Him. Jesus. Es posible It is possible que nuestras oraciones no están siendo oídas that our prayers are not being heard y nuestra autoridad que Dios nos ha dado no está siendo exhibida and the authority that God has given us is not being displayed porque no nos estamos humillando, because we're not humbling ourselves. no nos estamos sometiendo. We're not submitting ourselves. Si quieres ver la autoridad de Dios, If you want to see the authority of God, humíllate delante de Él. humble yourself Si before Him. quieres ver el poder de Dios en tus problemas, If you want to see the power of God in your el problems poder de Dios en tus dificultades, and the power of God in your difficulties, humíllate delante de Él. humble yourself before Para Him. definir la autoridad que nos es dada en Cristo, To define the authority that is given us to us through Christ, demostrada en la oración, showed in prayer, debemos saber los componentes de una oración poderosa. we need to know the components of a powerful prayer. ¿Estamos listos? Are we ready? ¿Estamos listos? Are we ready? Amén. Amen. Primero, humillación. First, we need to humble ourselves. Eso es lo primero. That's the first thing. Y ahora, después de la humillación, podemos añadir el primer componente And after we humble ourselves, we can add the first component. para una oración poderosa. So power for the powerful prayer. El primer componente And the first component para una oración for poderosa the powerful prayer es un componente memorial. is a memorial component. Ese componente That component es donde traemos a la memoria is where we remember las cosas que Dios ha hecho. the things that God has done. Pedro dice en el verso 21: Peter says in verse 21, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. look at the fig tree that you have cursed, it has withered. En otras palabras, he visto tu poder. In other words, I have seen your He power. visto tu autoridad en acción. I have seen your authority in action. Mira Look lo que tú hiciste. what you have done. El componente memorial de la oración, The memorial component of the prayer, de la oración poderosa, of the powerful prayer, es recordar a dónde y cómo hemos visto el poder de Dios en acción. is to remember where and how we have seen the power of God. Es recordar cómo Dios manifestó su poder. It's to remember how God manifested Porque His si power. Dios hizo eso, Because if God did this, Dios puede hacer esto. God can do this.
Praise God. Glorias a Dios. Hallelujah. Hay que entender que toda oración efectiva, We need to understand that all effective prayer, toda oración efectiva all effective prayer empieza con un sentir del despliegue del poder de Dios. it start with a feeling of a display of the power of God. Toda oración efectiva, All effective prayer, toda oración efectiva all effective prayer, tiene que empezar creyendo it needs to start believing que si Dios quiere, that if it's God's will, Dios puede. God can do it. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Si Dios quiere, Dios puede. If it is God's will, He's able. Y si Él demostró su poder en esta situación, And if He show His power in this situation, Él puede demostrar su poder en esta situación. He can show His power in this Si situation. Él me dio autoridad para enfrentar esta situación, If He gave me authority to confront this situation, Él me dará autoridad para enfrentar esta otra He situación. will give me authority to confront this other situation. Creemos en un Dios de poder. We believe in a God of power. ¿Cuántos creen en un Dios de poder? How many of you believe in a God of Creemos power? en un Dios de poder. We believe in a God of De power. otra manera, ¿por qué llamaríamos a un Dios impotente que nunca ha demostrado poder y autoridad en nuestras In circunstancias? another way, why would we call it a God that has not shown His power in our situation? Creemos en un Dios de autoridad. We believe in God, a God of De authority. otra manera, ¿por qué llamar a un Dios que nunca ha demostrado poder In another way, why call upon a God that has never shown para power intervenir en nuestras to circunstancias? intervene in our circumstances? Cuando el pueblo de Israel marchaba para conquistar la tierra prometida, When the people of Israel were marching to conquer the promised land, Dios les decía una y otra y otra y otra vez: God would tell them over and over and over again, recuerden, remember, recuerden, Remember. recuerden, Remember. traigan a la memoria esto, bring to your memory this. no se olviden de esto, Don't forget this. porque el primer componente de una oración poderosa Because the first component of a powerful prayer es un componente memorial, is a memorial component. donde nos recordamos las cosas maravillosas que Dios ha hecho, When we remember the marvelous things that God has como done. una forma de recordar el poder de Dios. In a way to remember the power of Que God. Dios tiene el poder para hacer lo imposible posible. That God has the power to do the impossible possible. Me fascina la historia cuando Israel cruzó el río Jordán. And I love the story when the people crossed the Jordan El River. río Jordán era un río inmenso, The Jordan River, it was a big river. pero para llegar a la tierra prometida But to get into the promised land, tenían que cruzar ese río. they need to cross that river. Y Dios secó el río And God dried out the river para que el pueblo cruzara en seco. so the people will cross in dry land. Cuando el río se secó When the river dried out y el pueblo empezó a cruzar el río en seco, and the people started to walk in the river, Josué manda que cada tribu cogiera una piedra del fondo del río Joshua said so every tribe will take one little rock from the river como un memorial. as a memorial. ¿Y para qué? ¿Para qué? And for what? For what? Josué 4 del 21 al 24 dice: Joshua 4 from 21 to 24 y says, habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significa estas piedras? and he said to the sons of Israel, when your children ask their fathers in time to come, saying, what are these stones? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Then you shall inform your children, saying, Israel crossed this Jordan on dry ground. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo. Él secó delante de nosotros hasta que pasamos. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan before you until you had crossed, just as the Lord your God had done to the Red Sea, which he dried up before us until we had crossed. En otras palabras, estas piedras iban a servir como un memorial In other words, these stones were going to be like a memorial que nos iba a recordar del poder de Dios. that it was going to remind us of the power of No God. solamente de cómo Dios secó el río Jordán, Not only as of how God dried out the Jordan
Jordan River, sino también de cómo Dios secó el mar rojo. but also how God dried out the Red Sea. Es como un testimonio vivo It's like a living de testimony que hemos visto el poder de Dios en acción en nuestras vidas. that we have seen the power of God in action in our Ahora lives. dice el verso 24. And now it says on verse 24, Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. so that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty. En otras palabras, ustedes van a conquistar la promesa In other words, you're going to conquer the y promise. van a poseer la tierra prometida. And you're going to conquer the promised Pero land. tienen que entender que van a enfrentar dificultades. But you need to understand that you're going to go through Van a difficulties. enfrentar oposición. You're going to confront Van a opposition. enfrentar problemas. And you're going to confront problems Van a enfrentar adversidades. and adversity Van a enfrentar retos y enemigos. and challenges and enemies. Las cosas no siempre van a salir como ustedes quieren que salgan. Things are not always going to come out the way you want them to come Pero en out. medio de todo eso, But in the middle of all of recuerden, that, remember, en medio de todo eso, in the middle of all of hay that, un memorial there is a memorial que nos recuerda that reminds us que la mano de Jehová es poderosa. that the hand of God is mighty. Ese memorial nos recuerda That memorial will remind que us el Dios que hizo eso that the God who did this también puede hacer eso. can also do ¿Cuándo this. pueden darle gloria a And you Dios? can give God glory. Hallelujah. Santo sea el Señor. Praise the living God. Alabanza sea el Cristo. Jesus. My God. Hallelujah. Amados hermanos, Praise the Lord. Hallelujah. ¿habrá alguien en este día Is there someone here today que pueda levantar la mano that can raise their hand y decir, yo tengo algo que recordar? and that will say, I have something to Yo tengo un remember. testimonio que dar I have a testimony to que me give indica que la mano de Jehová es poderosa. that indicates that the hand of God is ¿Habrá alguien mighty. aquí Is there someone que here pueda testificar de las maravillas de Dios? that can testify of the wonders of ¿Habrá God? alguien aquí Is there someone que today tenga un memorial that has a que nos memorial recuerda de las maravillas que Dios ha hecho? that reminds us of the marvelous things that God has done? Podemos enfrentar nuestras dificultades y nuestras We can circunstancias. confront difficulties and Las circumstances. podemos enfrentar con fe y esperanza. We can confront them with faith and hope. Porque en medio de la aflicción Because in the middle of the tenemos affliction, un memorial que nos recuerda lo grande que es Dios. we have a memorial that reminds us how great is our God. Tenemos un memorial que nos recuerda lo poderoso que es Dios. We have a memorial that reminds us how powerful our God Tenemos is. un memorial que nos recuerda que Dios nos ha dado su We have a misericordia. memorial that reminds us that God has given us His mercy. Un memorial que nos recuerda que para Él no hay nada imposible. A memorial that reminds us that there's nothing impossible Un to Him. memorial que nos recuerda que Él nos ama A memorial that reminds us that He y loves Él nos us ha dado su favor. and that He has given us His Yo favor. puedo estar en medio de las aflicciones más grandes de mi vida, I can be in the middle of the biggest afflictions of my life. pero cuando yo hago memorial de las cosas pasadas que Dios ha hecho, And when I remember the things that God has done in the past, aún en mi dolor yo todavía puedo decir, even in my pain, I can still say, a pesar de lo que yo estoy enfrentando, despite what I'm going through, yo todavía le creo a Dios. I still believe God. Santo sea Dios. Jesus. Y mientras más recuerdo, And the more that I remember, más fuerte se hace mi confianza en Dios. the stronger my trust in God becomes. Jesus. Quizás nosotros tenemos que empezar a sacar tiempo para recordar, Maybe we need to take time to remember, para hacer un memorial to make a memorial, y decir, espérate un momento, and to say, wait a minute, me recuerdo cómo Dios me libró de la muerte. I remember how God saved me from Me death. recuerdo cómo Dios me dio el trabajo cuando más yo lo necesitaba. I remember when God gave me a job when I most needed Me it. recuerdo cómo Dios me sanó. I remember how God healed me. Me recuerdo cómo Dios proveyó en medio de mi necesidad. I remember how God provided in the middle of Me my recuerdo cómo needs. Dios se glorificó en aquella situación. I remember how God glorified Himself in that Tenemos que hacer situation. un memorial, amados We need to hermanos, make a memorial, y brothers, recordarle las grandezas de nuestro Dios. and remember the greatness of our God. Aunque esté en mi dolor, Even if I am in my pain y aunque estemos en nuestro quebranto, or are in our sickness, todavía tenemos un memorial que nos recuerda que la mano de Dios es poderosa. we still have a memorial that reminds us that the hand of God is Y si powerful. Dios quiere, Dios puede.
And if God wants it, it'll be done. En el Salmo 77, uno de mis salmos favoritos, In Psalm 77, one of my favorite el psalms, salmista estaba atribulado porque estaba enfrentando situaciones difíciles, the psalmist was anguished because he was confronting difficult things, problemas y aflicción. problems and afflictions. Y en el Salmo 77, verso 3, And in Psalm 77:3, mira lo que dice el salmista. look what the psalmist said. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. When I remember God, then I was restless. When I sighed, then my spirit feels weak. Cuando pensaba en Dios, cuando yo pensaba en Dios, When I remember mi God, corazón se conmovía. my God was restless. Pero cuando yo me empezaba a quejar, But when I started to mi complain, espíritu desmayaba. my spirit will feel weak. Por eso hay muchos, amados This hermanos, is why there's many que se brethren, sienten desmayar en medio de sus circunstancias. that they feel like they're going to dismay in the middle of Porque their en vez de circumstances. pensar en Dios, Because instead of thinking about en God, vez de pensar en sus promesas, instead of thinking about in His en vez de promises, pensar en las cosas que Dios ha hecho, instead of thinking of the things that God has en done, vez de pensar en cómo Dios se ha glorificado, instead of thinking of how God has lo glorified que se Himself, pasan haciendo es quejando. what they keep on doing is Y complaining. no entienden que con cada queja And they don't understand that with every complaint, sobrecargan su corazón y ahogan su espíritu. they're overcharging their heart and drowning their spirit. Con cada queja With every complaint, se abruman a ellos mismos. they anguish themselves. Y así estaba el salmista. And this is how the psalmist was. Pero mira lo que dice en el verso 10. But look what he says in verse 10. Él dice, cuando pienso en Dios me conmuevo. When I think about God, Pero cuando quejo, siento que me voy a desmayar. I get moved. But when I complain, I feel like I'm going to dismay. ¿No que dice el verso 10? Look what he says in verse 10. Dije, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Verso 11, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Then I said, it is my grief that the right hand of the Most High has changed. I shall remember the deeds of the Lord. I will certainly remember your wonders of old. El salmista entendió que el primer componente de una oración poderosa The psalmist understood that the first component of the powerful prayer es un componente memorial, is a memorial component donde nos recordamos lo que Dios ha hecho. where we remember what God has done. En el Salmo 103, otro de mis salmos favoritos, In Psalm 103, another one of my favorite psalms, en el verso 12 el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. he says in verse 2, bless the Lord, my soul, and do not forget any of his El benefits. salmista ahora empieza a recordar, The psalmist now starts to remember. empieza a traer a la memoria, And he starts bringing to memory. empieza a hacer un memorial. He starts doing a Y memorial. dice en el verso 3, Él es quien perdona tus iniquidades. Él es que sana tus dolencias. Who pardons all your guilt, who heals all your diseases. Él es que rescata del hoyo tu vida. He is who redeems your life from the pit. Él es que te corona de He is favores. the one who crowns you with Él favor. es el que tiene de ti He misericordia. is the one who has mercy over Él you. es el que sacia de bien tu boca. He satisfies your years with good En otras things. palabras, el salmista recuerda In other words, the psalmist que remembered no hay nadie como su Dios. that there is no one like his God. Amados hermanos, And brethren, en medio de nuestras en medio de nuestras dificultades, in the middle of our difficulties, cuando empezamos a orar, when we start to pray, acordémonos que el primer componente de una oración poderosa es hacer memorial. let's remember that the first component of a powerful prayer is to Cuando remember. empecemos a orar donde quiera que estemos, When we begin to pray whatever we are, lo primero que tenemos que recordar es que no hay nadie como nuestro Dios. the first thing that we need to remember that there's no one like our God. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. Si quieres entender la autoridad de nuestra identidad en Cristo, If you need to understand the authority of our identity in Christ, demostrada en la oración, displayed in our prayers,
Número 1, Number one, no podemos ser como la higuera we cannot be like the fig tree y vivir de una apariencia religiosa. and living of a religious appearance. Tenemos que entrar en relación con Jesucristo. We need to enter into a relationship with Una Christ. relación íntima y personal. An intimate and personal relationship. Una relación A relationship que resulta en acceso ante el trono celestial. that results into access to the throne of God. Número 1. Número 2. Number two, Añadirle a nuestra oración el componente de un memorial. add to our prayer the component of our memorial. Porque mientras más recordamos, Because the more that we remember, más fuerte es nuestra confianza en el Señor. our trust in God will become more stronger. Número 3. And number three, La vamos a ver la próxima vez. we're going to see it next time. Pongámonos de pies, amados. Let's stand, church. Santo Dios. Jesus. Ya van varias semanas, amados. There's been a couple of weeks, Varias semanas que Dios nos ha estado hablando that God has been speaking to us sobre nuestra identidad regarding our identity en Cristo. in Christ. Y en todo eso And in all of that, vemos que nuestra identidad en Cristo está conectada a nuestra humillación. we see that our identity in Christ is connected to our us humbling ourselves before God. Así que, amados hermanos, yo le pido So, brethren, I ask you, que meditemos en nuestros corazones. let's meditate in our hearts. Es posible que la oración no está siendo contestada It is possible that our prayers are not being answered por falta de humillación ante Él. because of lack of us Porque humbling. queremos más lo que nosotros queremos Because we want more of what we want que lo que Dios quiere. than what God wants for us. Tenemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. We have our will over the will of God. Somos altivos y a veces hasta nos quejamos. ¿Por qué Dios no hizo esto y por qué Dios no hizo lo We otro? are proud and sometimes we complain, why didn't God do this or do that? Dios nos ha estado enseñando que todo el poder que le ha dado a la iglesia y la autoridad que Él le ha dado a la iglesia está conectada al sometimiento que debemos de tener. God has been teaching us that all of our authority is connected to Christ and our submission to Christ. Así que ahí le pido, amados hermanos, que usted tenga una conversación con Dios. So I'm going to ask you to have a conversation with God. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste memorial When was the last time that you had a memorial y reclamaste el poder de Dios en tu vida? and that you proclaimed the power of God in your life? En este momento Dios, hay que entender que Dios nos ha dado acceso ante su trono. We need to understand that God has given us access to His throne. Y mientras nos ministran con un cántico, And while we sing a song, amados hermanos, yo quiero que nos aprovechemos de ese acceso que tenemos we want us to take advantage of that access that we have. y que en este momento And at this time, entremos ante el trono celestial we enter into the throne of God en oración in prayer. y hablemos con Dios. And let's speak to God. Y si hay algo que tenemos que confesarle, And if there is something that we need to confess, confesémonos. let's confess that to God. Dios sabe todas las cosas, amados. God knows No hay everything. nada brother. que podamos esconder de Él. There's nothing hidden from God. Dios nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. God knows us more than we know ourselves. Nuestro corazón puede engañarnos, Our hearts can deceive us, pero jamás podrá engañar al Dios del universo. but it could never deceive the God of the Tomemos universe. una oportunidad. Let's take a moment. Entremos al trono de la gracia Let's enter the throne y of His usemos grace. esa autoridad que Cristo nos ha dado en la oración And let's use that authority that He has given para us entrar ante su presencia in prayer to enter into His presence y simplemente hablar con Él. and to simply talk to Him. Yo creo, amados, que todos tenemos algo que decirle a Dios. I believe that we all have something to tell God. Que nos aprovechemos en este día And let's take